Un saludo fraterno para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradezco a Dios porque nos da la oportunidad de estudiar la lección número 5, titulada Jesús el dador del descanso, teniendo como texto de memoria Hebreos 4:9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. En su avance progresivo, el apóstol Pablo, en su carta de los Hebreos, presenta en los capítulos 3 y 4 la superioridad de Jesucristo sobre Moisés y sobre Josué, como el líder divino que ofrece a su pueblo entrar en su reposo. En el capítulo 4 el apóstol desarrolla el tema del reposo como proveniente de Dios y que se compara con el descanso sabático. La experiencia de Adán y Eva en el primer sábado al final de la semana de la creación y antes de su caída fue perfecta. Pero desde la caída de ellos en el pecado en adelante, la observancia del sábado ha materializado la promesa de que Dios restituirá aquel estado de perfección original. Por su parte, Éxodo 20 y Deuteronomio capítulo 5 nos presentan el tema del reposo sabático con relación a los eventos de la creación y de la redención. En la creación nos presenta nuestro origen y en la redención nos recuerda nuestro estado presente recibido por su gracia y nos anticipa nuestro glorioso futuro donde será realidad la plena restauración de las condiciones edénicas por toda la eternidad. En Hebreos capítulo 3 y 4 también nos presenta la triste experiencia de la primera generación del Éxodo y los pone como un ejemplo de incredulidad y de desobediencia, cuyo resultado les impidió entrar en el reposo divino. Hebreos 3:19. Pero luego procede a enfatizar que la promesa de entrar en el reposo está aún vigente y tomando una cita del rey David, la del Salmo 95, versículo 7, nos dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 4:7. Con estas palabras nos reitera la invitación a entrar en el reposo divino. Hebreos capítulo 4, versículo 9. Nuestra lección se ubicará en tres aspectos importantes del reposo divino. El propósito del sábado, el Dios que nos invita a entrar en su reposo y guardar el sábado como un anticipo de la nueva creación. Iniciemos nuestro estudio con el propósito del sábado. En los propósitos divinos, la observancia del sábado en el jardín del Edén convertía la tierra en un lugar de descanso. Siglos más tarde, después de la caída de Adán y Eva, Dios revela el plan de la redención en favor nuestro a través de sus pactos y su deseo de cumplir lo que prometió a Adán y a Eva en el Edén y posteriormente a Abraham, a Isaac y a Jacob, libertando al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto e introduciéndolos en la tierra prometida donde ellos podrían descansar. Éxodo 33:14 y Josué 1:13. Pero este propósito no era solo la posesión de la tierra, sino que en esta tierra ellos disfrutaran de una relación íntima con Dios y que ellos pudieran compartir su testimonio como luz de las naciones, dándoles el conocimiento de quién era el Dios verdadero.
Tanto la institución del sábado como la posesión de la tierra de Canaán propiciaban un marco ventajoso para el pueblo de Israel. Sin embargo, ellos tenían que cumplir algunas condiciones requeridas, entre ellas la de la erradicación de la idolatría. Deuteronomio capítulo 12 del 1 al 9. Luego Dios les revelaría el lugar donde Él moraría con ellos, refiriéndose a la edificación del templo, acontecimiento que se extendió en el tiempo hasta la época del rey David. El sábado, por su parte, le seguiría recordando permanentemente sus raíces y les anticiparía su futuro glorioso final. Desde la caída de Adán y Eva hasta nuestros días, los creyentes que descansan en el sábado han reconocido su dependencia de Dios, pues Él es el autor de la vida, nuestro Creador, que nos dio existencia, y es también nuestro Redentor, el autor de nuestra salvación, por medio de Cristo su Hijo. Por lo tanto, la observancia del sábado es una expresión poderosa de la salvación recibida únicamente por la fe en Jesucristo. Continuemos con Dios nos invita a entrar en su reposo. La Biblia nos asegura, en el registro de la historia de Israel, tanto en la generación primera que salió de Egipto, como en la segunda generación que introdujo Josué en la tierra prometida, como que ambas no lograron entrar en el reposo divino, y por lo tanto la promesa está aún vigente. Aquí Pablo utiliza los verbos griegos kataleipo y apoleipo, que indican que los israelitas habían dejado de lado o habían ignorado la promesa. Esta fue la experiencia de las generaciones posteriores y esto nos aclara por qué la promesa se repite en los tiempos del rey David. Citando el Salmo 95:7 en Hebreos capítulo 4 versículos 6 y 7. Y finalmente Pablo concluye diciendo que ni Josué ni el rey David lograron hacer entrar a Israel en el reposo divino. Todo lo anterior implica que la promesa no ha sido reclamada y que todavía está disponible. Y Pablo sugiere con su énfasis que el reposo ha estado disponible desde la creación, es decir, desde la fundación del mundo. Hebreos 4 versos 3 y 4, Génesis 2 verso 2. Y que podemos aún nosotros en esta época alcanzarlo. Pablo, trasladando su amonestación a su generación y por extensión a la nuestra, nos aclara al citar el Salmo 95 verso 7, que no es David quien nos invita a nosotros a entrar en el reposo divino, sino que es el Espíritu Santo. Y aplica este hoy como un presente continuo y como un momento de decisiones más que importantes, que debe de ser aprovechado porque Dios, a través del ministerio de Cristo, ha dado las condiciones necesarias para poder entrar en su reposo. Jesús ya derrotó con su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y esto lo confirma con su gloriosa resurrección, ya que al ascender al cielo, fue entronizado a la diestra de la majestad de Dios en los cielos, después de haber hecho la purificación de nuestros pecados. Hebreos capítulo 2 del 14 al 16 y capítulo 1 verso 3. Además de lo anterior, Jesús ha confirmado un nuevo pacto. Tenemos por él entrada al lugar santísimo donde se encuentra ministrando en nuestro favor. Hebreos capítulo 8 verso 10. Y podemos acercarnos con confianza al trono de su gracia. Hebreos 4 verso 16 y capítulo 10 versos 19 al 23. Y sabemos que muy pronto vendrá por segunda vez y consumará todo lo restante.
poniendo a sus enemigos por estrado de sus pies, y luego nos dará un nuevo cielo y una nueva tierra donde morará la justicia. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 13. En el capítulo 4 de Hebreos, los versículos 1, 3, 4, 5 y 8, el apóstol ha venido usando el verbo katapauo y el sustantivo katapausis, traducidas cesar, para referirse al reposo de Dios, al que los israelitas por generaciones no pudieron entrar. Pero en Hebreos capítulo 4 versículo 9 usa una nueva palabra, el griego sabatismos, reposo sabático, derivado de Shabbat, cesar, descansar, y que tiene un contenido más amplio que el de katapausis. Sabatismo se refiere especialmente al descanso sabático como un reposo especial que enriquece el significado de nuestra observancia del sábado, con raudales de bendiciones. Génesis capítulo 2, versos 2 y 3, Isaías 58, versos 13 y 14, como un memorial de la creación, Éxodo 20 del 8 al 11, como un memorial de la redención, Deuteronomio 5:15, como una señal de santificación, Ezequiel 20:20, como símbolo del reposo eterno que Dios quiere que tengan los suyos y que miramos por la fe, resaltando la experiencia y la importancia cósmica que tiene la observancia del sábado, como una forma de anticipar aquel glorioso día, cuando seguiremos observando el sábado en el nuevo cielo y en la nueva tierra, como lo promete Isaías 66, versículos 22 y 23. Y como dice 2 de Pedro 3:13, en donde morará la justicia, cuando el pecado sea final y totalmente erradicado y los pecadores sean puestos como el estrado de los pies del Mesías. Corresponde notar que en Hebreos capítulo 4 versículo 13 nos insta a que entremos en el descanso, como que si no hiciese falta esperar a la eternidad para gozar del reposo ofrecido por Dios. El reposo simbolizado por el reposo sabático es el reposo de la gracia, y entramos en él cuando consideramos a Jesús, Hebreos 3:1, escuchamos su voz, Hebreos 3:7, verso 15, y capítulo 4, verso 7, cuando depositamos nuestra fe en él, Hebreos capítulo 4, verso 2 y 3, y cuando desistimos de nuestros propios esfuerzos para ganar la salvación, y descansamos en él, Hebreos 4:10. Cuando retenemos nuestra profesión de fe, versículo 14, y cuando nos acercamos al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y oportuno socorro, Hebreos 4:16. Los que quieran participar de esta experiencia deben librarse del corazón malo de incredulidad y de la dureza del pecado, Hebreos 3:12. Deben de dejar de endurecer sus corazones, Hebreos 3:8 y verso 15 y capítulo 4 verso 7. Y deben esforzarse por entrar en ese reposo de Dios, Hebreos 4:11. Continuamos con la parte guardar el sábado como un anticipo de la nueva creación. Guardar el sábado es un anticipo de esa nueva creación, como lo prefigura Éxodo 20 del 8 al 11, Deuteronomio 5 del 12 al 15 y Hebreos 4 del 8 al 11. Dios nos invita cada sábado a celebrar los logros divinos en la creación y en la redención y a mirar con fe y esperanza hacia el futuro glorioso. Nos dice que Dios ha preparado un descanso sabático que está en el futuro. Sugiere una nueva dimensión para la observancia del sábado. Al disfrutar el reposo sabático no solo conmemoramos las victorias de Dios en el pasado, sino que celebramos las promesas de Dios para el futuro glorioso. Desde la caída de Adán y Eva, con la victoria de Cristo, la observancia del sábado
es una anticipación del cielo en este mundo imperfecto. La literatura judía percibió esta importancia del sábado y su observancia. Citamos a J. H. Charlesworth en su libro Pseudoepigrafía del Antiguo Testamento, La vida de Adán y Eva, página 18. Él escribe: el séptimo día es una señal de la resurrección, el reposo de la era venidera. También citamos a J. Neuschwer, la Mishnah, una nueva traducción, página 873, y él escribe allí: el sábado es el día en que habrá total reposo sabático por la eternidad. Cuando guardamos el sábado indicamos que creemos en las promesas divinas y que aceptamos su regalo de gracia. La observancia del sábado por su parte debiera ser la experiencia más plena de nuestra convicción de que somos salvos por la gracia mediante la fe en Jesucristo. Finalizamos con aplicaciones pertinentes. Es muy revelador de que Pablo, en Hebreos, usara el griego sabatismos para referirse con claridad al reposo sabático como símbolo de la salvación por la gracia que Dios nos ofrece, y no hizo ninguna alusión al descanso dominical. El sábado tiene la función de comunicar conocimiento a través del tiempo, porque es la señal de pacto perpetuo entre Dios y su pueblo. Éxodo 31, versículo 13. La observancia del sábado se vuelve una identificación visual y concreta del pueblo de Dios. Ezequiel 20:20, que lo distingue como a Dios como nuestro Creador, Éxodo 20 del 8 al 11, como el gobernante y juez de todas las cosas, Apocalipsis 14, 6 y 7, y esa identificación nos hace posible recibir de Él su sello de protección, Apocalipsis capítulo 7 del 1 al 3. La observancia del sábado tiene una función que promueve la fe al recordarnos que Dios creó todas las cosas y tiene el poder para satisfacer nuestras necesidades físicas. Y también nos recuerda de que Él nos redimió y que puede satisfacer nuestras necesidades espirituales. La observancia del sábado es un acto simbólico que testifica en forma externa y concreta una realidad interna. El hecho de que la sangre de Cristo ha limpiado el templo del alma para que podamos entrar en la comunión con Dios. Demos su lugar de importancia a la debida observancia del sábado. Hagamos todo lo posible por entrar en este reposo. Hebreos 4:11. Es Jesús quien nos invita a través de la obra del Espíritu Santo, porque Él quiere que disfrutemos desde hoy una comunión tan especial que será muy pronto una realidad con Él cuando recibamos la eternidad. Vi que percibíamos y comprendíamos escasamente la importancia del sábado. Vi que no sabíamos qué significaba subir sobre las alturas de la tierra y ser alimentados con la heredad de Jacob. Pero cuando desciendan de la presencia del Señor la refrescante lluvia tardía y la gloria de su poder, sí sabremos qué significa comer de la heredad de Jacob y estar sobre las alturas de la tierra. Entonces apreciaremos mejor la importancia y la gloria que tiene el sábado. Pero no lo veremos en toda su gloria hasta que se establezca el pacto de paz con nosotros al llamado de la voz de Dios, hasta que las puertas de perlas de la Nueva Jerusalén se abran de par en par y giren sobre sus resplandecientes goznes, y se perciba la bella y jubilosa voz del amante Jesús, más dulce que toda música que jamás haya llegado a oídos humanos, invitándonos a entrar. Vi que teníamos absoluto derecho de entrar en la ciudad, porque habíamos guardado los mandamientos de Dios, y el cielo, el hermoso cielo, es nuestro hogar.
carta número 33 de 1851. Maranata, el Señor viene, página 252. Agradecemos a Dios porque nos ha brindado este conocimiento acerca de la importancia que tiene la observancia del sábado y sus beneficios presentes y la dimensión cósmica que tiene al darnos un anticipo de lo que será observarlo en el nuevo cielo y en la nueva tierra donde morará la justicia cuando haya acabado este conflicto cósmico con el pecado, Satanás y los pecadores. Les deseo un feliz sábado muy gozoso y productivo en la presencia de nuestro Dios.